Bueno, como primer punto a desarrollar, eh, vamos a ver que tenemos el esquema numérico de contenidos, ¿no? Que, ¿qué viene a ser el esquema numérico de contenido? ¿Cómo lo tengo que entender? ¿Qué constituye, ¿no? Todo lo que vamos a ver, o bueno, prácticamente todo, son expresiones gráficas, es decir, son representaciones gráficas del material leído, del texto estudiado, del texto resumido. Bien. Entonces vemos que el esquema es una representación, una expresión gráfica, ¿no? ¿Y qué es lo que va a contener? Va a contener de manera sintética todas las ideas principales y secundarias del texto que me han dado a mí para leer, para estudiar, ¿no? Ahora, ¿dónde está lo útil, lo práctico en emplear este tipo de esquemas, ¿no? En que me da la posibilidad de mostrar ese orden jerárquico que tienen las ideas del texto y nosotros los podemos visualizar en este ejemplo que tenemos acá, ¿no? Que dice uno tema principal, 1.1 la idea principal, 1.1.1 la idea secundaria, 1.2 idea principal, 2 tema principal. Ahí ya pasamos a otro tema que también es eh, importante, ¿no? Ahora, esta estructura numérica también la tienen muchos libros. He tenido la posibilidad de leer libros donde se va estructurando de esta forma. Uno, el tema, el título, un desarrollo teórico, un abordaje teórico. 1.1, otra idea que se relaciona con el tema que, que se desarrolla en el tema uno precisamente. Después 1.1.1, otra idea secundaria o otro subtema que también entra en relación con el tema uno, con el tema principal. El 1.2 que también guarda relación, y después ya tenemos el 2 que ya también guarda relación con el tema central del texto, pero ya aborda otro aspecto del mismo. Ahora, ese orden jerárquico, esos números que nosotros tenemos acá, ¿sí? ¿Qué van a indicar? Van a indicar el orden en el que van a ir apareciendo esas ideas en el texto y a la vez la jerarquía de esas ideas, ¿sí? Van a ir, nosotros tenemos que reconocer que vamos desde las más importantes, vamos avanzando en ese orden jerárquico hasta llegar a las ideas secundarias. Eh, ¿Cómo puedo armar este esquema? ¿Qué puedo emplear para confeccionarlo, para escribirlo, para redactarlo? Puedo emplear oraciones unimembres y puedo hacerlo a partir de sustantivos abstractos. Recuerden que la oración unimembre, para los que saben, o bueno, para los que no, para que refresquen un poco la memoria, son oraciones, como la misma palabra los dice, ¿no? Un solo miembro. No se pueden dividir. ¿En qué no se pueden dividir? En sujeto y predicado, como sí pueden hacerlo las oraciones bimembres. Entonces son oraciones, pequeñas frases breves, en las que yo empleo sustantivos abstractos para poder, para poder redactarlas, para poder armarlas, ¿no? Ahora, ¿qué contribuye esta herramienta, ¿no? El esquema numérico, ¿no? Va a contribuir a presentar el contenido del texto, o bueno, de una unidad, de lo que me hayan dado a partir de un artículo, de un paper, de lo que me hayan a mí dado como bibliografía obligatoria de la materia y que yo tengo que leer y aprender, ¿no? Y lo va a hacer de manera breve y de un modo didáctico, ¿no? Eh, y eso va a facilitar, o como dice acá, va a simplificar ese repaso que yo necesito hacer para aprender los contenidos. Y además de eso, que es muy importante, voy a tener el orden de las ideas, que yo no tengo que perder de vista eso, ¿sí? Y también muy importante es que voy a tener la correcta interrelación que hay entre esas ideas. Es importante por eso
armar bien este esquema numérico. Bueno, luego, ¿qué otra herramienta nosotros podemos emplear para hacer esa representación de la información, ¿no? ¿Qué otra herramienta puedo utilizar para estudiar? Esto se ve cuando se aborda, por ejemplo, técnicas de estudio, comprensión de texto, o sea, forma parte de un amplio eh, eh, temario. Cuando se ve técnica de estudio, bueno, se abordan los aspectos que nosotros estamos viendo y otros más, comprensión lectora o la lectura, ahora vamos a ver también escritura, todos esos temas se abordan. Y una de las técnicas que yo puedo emplear para estudiar sería el cuadro sinóptico. ¿Mm? Una vez que yo leí, que identifiqué, que puedo reconocer cuáles son los conceptos más importantes, lo que hago es elaborar eh, un esquema, un cuadro, un mapa, algo que a mí me va a facilitar la comprensión y me va a ayudar a memorizar también, ¿no? Porque eso es lo importante. Bueno, memorizar y sobre todo comprender. ¿Y qué viene a ser el cuadro? Bueno, como dice acá, es una síntesis gráfica, ¿no? Que lo que nos va a permitir es ordenar esos temas que aparecen en el texto y lo vamos a hacer desde los conceptos más generales, más abarcativos, más amplios, hasta los más específicos, ¿no? También nos permite organizar y comunicar cuál es la estructura lógica de la bibliografía, del texto, del material estudiado, ¿no? ¿Qué estructura sigue? ¿Qué estructura está siguiendo? Nosotros vamos a saber reconocerla y vamos a poder también pensarla a partir de la confección del armado de un cuadro sinóptico. Eh, Además de eso, de que sirve para aprender un tema, ¿sí? Eso es, esa es la finalidad. ¿M? Eh, En este caso, la función del cuadro sinóptico, y que nosotros podemos reconocer como una de las funciones principales, es la de contrastar. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo utilizar el cuadro sinóptico para ver cuáles son las similitudes y las diferencias, las semejanzas y las diferencias, ¿no? Y como dice acá, yo puedo tener un enfoque o varios de un mismo tema. Entonces, esto me va a ayudar a ver que hay distintos autores que abordan el tema y que lo hacen desde distintas perspectivas. Entonces, yo puedo armar el cuadro para ver cuáles son esas similitudes y esas diferencias en el abordaje de distintos autores sobre un mismo tema, ¿no? O las múltiples relaciones que hay entre varios temas. Ahora, estos cuadros yo los puedo armar, los puedo confeccionar, los puedo elaborar eh, utilizando llaves, ¿sí? Que lo que van a hacer es tomar forma de diagrama y que además de las llaves también puedo emplear, y muchos lo han visto, y por eso, bueno, tiene el nombre de cuadro, que sería el que está compuesto por filas y columnas, ¿no? Eh, Después, algo también importante a la hora de elaborar un cuadro sinóptico es que tenemos que tener en cuenta dos pasos, ¿no? El primero sería determinar cuáles son esos elementos esenciales del material estudiado. O sea, leer, reconocer cuáles son las ideas principales y las secundarias. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es ese eje vertebrador que veíamos cuando veíamos texto explicativo, por ejemplo? Eh, ¿Cuál es el tema o alrededor del cual gira toda la información? Bueno, eso es lo primero. Y después voy a hacer la representación esquemática, es decir, voy a armar el cuadro y voy a ver qué tipo de relaciones existen entre los distintos contenidos, conceptos, tecnicismos, esas palabras que son propias de una disciplina, y voy a ir armando así, estableciendo relaciones. Ahora, lo que no voy a incluir en el cuadro son ideas propias, es decir, nada que sea subjetivo, y solamente voy a poner los puntos principales y tengo que hacerlo de forma breve y concisa. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo elaborar un cuadro sinóptico, ¿no? Esto está hecho como pueden ver ustedes claramente, con llaves, ¿m? Donde tengo un tema y después tengo una idea principal, otra idea principal y una tercera idea principal. Y a la vez
voy armando más llaves para poner ideas secundarias y a la vez voy a poner más llaves para ver los conceptos. Bueno, esa es la forma en la que tengo que elaborar el cuadro sinóptico. Bueno, pasemos ahora al mapa conceptual. Muchos deben haber escuchado, bueno, creo que desde en todo el secundario y desde el primario también vemos cuadros sinópticos, mapas conceptuales, esquemas. Y ahora vamos a ver la teoría sobre mapa conceptual, ¿no? Que también, como podemos ver, es una representación gráfica y esquemática, ¿sí? ¿De qué? De un conjunto de relaciones que se van a establecer y que esas relaciones son significativas entre conceptos, ¿no? Entre los conceptos más importantes que desarrolla un texto. Ahora, ese esquema, esos conceptos están jerarquizados y van a ser puestos en el mapa según el orden de mayor o menor nivel de abstracción que presenten. Joseph Novak es el que desarrolló este mapa conceptual. Lo hizo a partir o se inspiró a partir de estudios de David Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo. Lo que observaba Novak era que los estudiantes estudiaban y lo hacían como de manera mecánica, muy memorística, sin reflexionar, sin comprender muy bien lo que decían, sin tratar de establecer relaciones o de armar esquemas donde puedan ver ellos un orden o una jerarquía de ideas, de conceptos. Entonces lo que hizo fue desarrollar como una estrategia simple, sencilla, pero muy valiosa a la hora de estudiar. ¿Para qué? Para que los estudiantes, para ayudar a los estudiantes a que puedan aprender, ¿no? A que puedan aprender, pero también a que puedan aprender a establecer relaciones, ¿sí? A organizar el material. Para eso o para eso lo pensó Joseph Novak. Ahora, los mapas conceptuales como tal tienen tres elementos que son fundamentales, que son los que están acá y que ustedes pueden leer. El primero sería el de los conceptos, ¿sí? El segundo, el de las proposiciones, y el tercero, el de las palabras que voy a utilizar para enlazar, ¿no? Las palabras enlace, ¿no? ¿Qué son los conceptos, no? Viene a decirnos que son acontecimientos y objetos, ¿no? Entonces yo tengo que reconocer en un texto que voy a tener acontecimientos y objetos, conceptos, palabras importantes. Ahora, dentro de estos conceptos, lo que yo no puedo incluir son nombres propios, ¿no? Por lo tanto, el Joseph Novak, el nombre que está acá, no lo puedo incluir. Los verbos, tampoco, como así tampoco adjetivos y fechas. Entonces, ¿qué voy a colocar? Fíjense ustedes que abajo dice que los conceptos se refieren a elementos concretos, ¿no? ¿Qué clase de palabras estarían relacionándose con esto? Los sustantivos. ¿Mm? Entonces, voy a ver qué dice acá. Es más, cuando abordamos el estudio de sustantivos, vemos que tenemos sustantivos concretos y abstractos. Así que, y acá la teoría nos dice que se refiere a elementos concretos, ¿no? Es más, hasta nos ponen los ejemplos casa y escritorio. Y si nosotros leemos, dice, se nos presentan como observables y palpables, ¿no? Entonces, son objetos que aparecen en la realidad. Yo los puedo tocar, los puedo percibir a través de mis sentidos. Y otros que corresponden a nociones más abstractas, ¿no? Que no quiere decir que no existan en la realidad, pero sí que son intangibles, ¿no? Que no las puedo percibir, no las puedo palpar, como por ejemplo la casa del escritorio. ¿Y qué nos ponen como ejemplo? Democracia, Estado, ¿no? Entonces, otros ejemplos concretos que creo yo que se pueden relacionar con la carrera va a ser cuando ustedes vayan y puedan usar un termómetro, un, un estetoscopio, un tensiómetro, y
conceptos más abstractos, cuando ustedes aborden la teoría y puedan estudiar, o estén estudiando, por ejemplo, el sistema cardiovascular, y vean los puntos o los temas de sístole y diástole, eh, que son conceptos abstractos, ¿no? Y que son importantes. Proposiciones, bueno, ¿qué entendemos por proposiciones, no? ¿Qué forman las proposiciones? Como vemos, forman una unidad semántica, ¿no? Que puede estar compuesta por dos o más conceptos, ¿sí? Que están unidos, que están enlazados, que están unidos por palabras de enlace. Eh, ¿Cuál es la particularidad de estas proposiciones? Es que tienen un valor de verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque están afirmando o negando algo acerca de qué, de un concepto. Las palabras de enlace, bueno, vamos a ver que son términos, ¿no? Que lo que nosotros hacemos es utilizarlas para vincular conceptos. Eso se aprecia en los mapas conceptuales cuando he comenzado a desarrollarlo y he comenzado a hacer las flechas para poder enlazar, y ahí pongo palabras que están enlazando conceptos, eh, y para, sobre todo, ver qué tipo de relación se establecen entre esos conceptos. ¿Qué palabras puedo emplear para crear estos enlaces, ¿no? Como dice acá, preposiciones, conjunciones, adverbios, ¿sí? Todas esas palabras, o como dice acá, palabras que no sean conceptos, ¿no? Recuerden que las palabras que hemos visto como conceptos son más sustantivos, pero que sirven para establecer relaciones, ¿no? Por eso es importante también saber seleccionar qué palabras voy a utilizar para ver el tipo de relación que puedo reconocer entre distintos conceptos. Y de ese modo puedo armar una proposición, ¿sí? Como ejemplo tenemos acá para y por, que son preposiciones, donde, como, entre otras, que pueden estar funcionando como conjunciones o como adverbios. Ahora, ¿qué son los mapas conceptuales? Como vemos, como podemos ver, son esquemas organizados, y que están organizados de tal forma, de tal manera, que en esa estructura van a reflejar esas relaciones que se dan, que puedo establecer entre las ideas o proposiciones y conceptos que estoy analizando, que están siendo analizadas a través de la lectura. Eh, los conceptos más representativos se ubican al inicio, ¿no? O sea, los conceptos más importantes, porque tienen que recordar que hay una jerarquía. Entonces, estos conceptos los van a ir al principio, al inicio, como dice, en los estratos superiores, arriba. Mientras que los ejemplos los voy a colocar en último lugar y sin marcar. En cambio, los conceptos más importantes sí se enmarcan, van recuadrados. Ahora, algo particular también e importante de los mapas conceptuales es que un mapa conceptual bien elaborado, lo que me va a permitir a mí como lector es leerlo libremente, ¿no? Es decir, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o de abajo a arriba, y yo voy a poder visualizar las relaciones que se dan entre todos esos conceptos. Eh, También los mapas conceptuales me van a permitir a mí establecer conexiones entre estos nuevos conocimientos que me han aportado la lectura de la bibliografía, de un texto que antes para mí era extraño, con los que ya poseo, ¿no? Entonces voy a poder ahí integrar eso, lo nuevo, con la información, con los conocimientos que yo ya poseo. También es importante tener en cuenta que el ejercicio de elaborar, confeccionar, de armar estos mapas conceptuales van a fomentar, va a traer como beneficio que me van a ayudar a mí a desarrollar la reflexión, el análisis y la creatividad, porque para armar mapas conceptuales, como vamos a ver enseguida, puedo utilizar no solo palabras, sino también colores e imágenes.
Entonces eso va a hacer que mi creatividad se fomente. También podemos ver que son una herramienta de asociación, perdón, de establecimiento de relaciones, por eso dice interrelación, de discriminación. ¿Por qué? Porque yo voy a reconocer y voy a separar cuáles son los conceptos más importantes y voy a poder presentar un orden lógico, una estructura lógica de cómo se ha ido desarrollando en el texto, ¿no? También son una herramienta de descripción y de ejemplificación de los contenidos. Y también es importante saber que tienen un alto poder de visualización, porque en un golpe yo puedo repasar un tema o el tema de una materia. ¿Qué nos va a permitir el elaborar, el armar, el confeccionar mapas conceptuales? Nos va a permitir ver cuál es la organización lógica y estructurada de esos contenidos de aprendizaje. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son útiles para justamente seleccionar y poder extraer y separar la información importante o significativa de la superficial, o sea, de la secundaria. También me permiten a mí poder interpretar, comprender, hacer inferencias, o sea, sacar conclusiones, ¿sí? De información a partir de la lectura hecha. Otra cosa que también tengo que tener en cuenta y que me van a permitir los mapas conceptuales es que yo puedo integrar la información en un todo, es decir, entendido el mapa como un todo, en el cual yo voy a establecer relaciones ya sea de subordinación o de interrelación. Eh, También voy a poder insertar nuevos conceptos en la propia estructura del conocimiento, o sea, conceptos en mi estructura de conocimiento, ¿no? Puedo organizar mi pensamiento, puedo expresar mi conocimiento sobre un tópico, quiere decir tema, sobre un tema. Voy a poder organizar mi material de estudio, que es muy, muy importante. Voy a poder fijar, que esto también es muy importante, y tal vez lo más importante, que es fijar el conocimiento, fijar el contenido, porque yo tengo que valerme de estrategias, de herramientas que a mí me permitan abordar el conocimiento, entenderlo y también fijarlo. Y que eso se fije en mi memoria, ¿no? Y eso puedo hacerlo, como le decía hace un momento, a partir del uso de imágenes y de colores. También podemos decir que el mapa conceptual es un resumen esquemático, ¿no? Se forma un esquema y es un resumen esquemático de un determinado tema. También un resumen como tal, digamos, como el que todos conocemos, ¿no? Porque va a contener las ideas más importantes de un texto, ¿no? De un tema, un texto. También es un esquema, es el armado de un esquema. ¿Por qué? Porque es una representación gráfica, posee una estructura también, ¿sí? Y esa estructura va a poner en evidencia cómo está ubicado y cómo está organizada las distintas partes de un todo, de un todo, o sea, de un texto. Es un conjunto de significados también, y eso, bueno, lo vemos ver porque se representan ideas conectadas y que tienen sentido, ¿sí? Y que están enunciadas a través de proposiciones o conceptos. Es muy importante que yo sepa, que pueda abordar primero teóricamente cómo se elabora un mapa conceptual, porque si yo no sé o no tengo los conocimientos necesarios para elaborar un mapa conceptual, puede pasar lo que tenemos acá descrito, numerado, va, no numerado, pero sí marcado. ¿Mm? ¿Y cuál, qué inconvenientes puede tener o qué riesgo puede tener? Y que sea una representación, como dice acá, gráfica arbitraria, ¿no? O sea, que yo la he armado como mejor he podido. Y lógica, que no respete ese orden lógico, que, que sea producto de, como dice acá, del azar, y sin una estructura adecuada. Eh, También
que solo esté exponiendo secuencias lineales de acontecimientos, o sea, secuencias lineales sin establecer relaciones, ¿sí? Como dice acá, que no se establecen relaciones, que no va desde lo más general a lo más específico, de lo más abarcativo a lo más singular. Eh, que también los vínculos entre los conceptos sean confusos, no sean claros, que no, que no, que yo los vea, los lea y no los entienda, no entienda cómo, qué tipo de relaciones hay y que me impidan a mí encontrarle el sentido a eso y cuál es el orden lógico que ese mapa conceptual sigue. Y que, bueno, otra cosa también es que los conceptos estén aislados, ¿sí? Que yo no haya logrado establecer relaciones entre conceptos. Eso también es importante, que yo pueda reconocer los conceptos y ver qué tipo de relaciones hay entre ellos, armarlas y después leer el mapa y reconocerlas. ¿Cómo tendríamos que hacer un mapa conceptual, no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿no? ¿Qué cosas? Las ideas principales. Es decir, primero que tengo que hacer es leer. No hay, no hay otra, por decirlo así. Tengo que sentarme, leer y comenzar a identificar cuáles son las ideas y los conceptos más importantes, el tema central que puede estar desarrollando ese texto de las ideas secundarias. Y hacer una lista, armar una lista. ¿Sí? Después también determinar qué conceptos derivan de otros para que yo pueda ir armando las ramificaciones, ¿no? Entonces tengo los conceptos más abarcativos y de ahí en más ver cuáles son los conceptos que dependen de otros para establecer las relaciones y seguir ese orden jerárquico que el mapa conceptual requiere. Seleccionar los conceptos que no se derivan de otros conceptos, pero que sí tienen una relación y que yo tengo que establecer además. Como dice acá, no siguen una relación lineal, pero hay una relación. ¿Qué pasa si encuentro dos o más conceptos que tienen el mismo valor, que tienen el mismo peso, como dice acá? ¿Sí? Registrarlos en una misma línea y, bueno, o sea, están en un mismo nivel, porque tienen el mismo valor, el mismo peso, la misma importancia, ¿no? Y luego tengo que ver cuál es la relación que hay entre esos y con las ideas principales. Utilizar las líneas que conecten estos conceptos, ¿no? Y como dice acá, bueno, tengo que en cada una de esas líneas tratar de escribir una palabra la palabra enlace que vimos hace un momento, sí, una pequeña frase que aclare cómo están esos conceptos relacionados, conectados entre sí. Eh, También puedo emplear imágenes que lo que van a hacer va a ser complementar y que le van a dar mayor sentido a esos conceptos, ¿no? Me van a ayudar a gráficamente relacionar, ¿no? Muchos de nosotros pensamos con imágenes, entonces lo que yo necesito es una imagen. Entonces, armar los mapas conceptuales y buscar una imagen que a mí me sirva para verla y entender el concepto. También buscar ejemplos. ¿Para qué? Para ilustrar esas proposiciones o conceptos. Puedo utilizar colores también. ¿Para qué? Para establecer esas diferencias que hay entre los conceptos, ¿no? Que desde los más importantes o de los más abarcativos hasta los más específicos, ¿no? Y que esos colores yo tengo que saber reconocer que los colores los estoy empleando y que esos colores representan un distinto orden jerárquico. Bueno, seleccionar las figuras en las que, bueno, puedo incluir conceptos, ¿no? Los óvalos, los rectángulos, es decir, tengo o el cuadrado y dentro del cuadrado el concepto, ¿no? Y por último, elaborar el mapa conceptual, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que estamos desarrollando. Bueno, acá tenemos un mapa conceptual de cómo sería la elaboración de un mapa conceptual, ¿no? Eh, Esto después ustedes los van a poder ver y, bueno, van a ver que hay mucho de la teoría que hemos desarrollado, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjense, el mapa conceptual está encerrado en un óvalo, ¿no? Vemos que hay un enlace y una palabra enlace que dice, se utilizan para. Entonces yo cuando lea voy a decir, bueno, los mapas conceptuales se utilizan para. Y en el recuadro, representar gráficamente la información de un tema, ¿no? Bueno, y acá ya tenemos una ramificación mayor, nos vamos a la más grande que dice cuáles son los elementos, bueno, que son los que hemos visto ahora, los conceptos, palabras enlace, proposiciones, vieron que
se reconocían esos tres. Después la línea de enlace, bien, es decir, todo lo que hemos estado desarrollando ahora. Algo importante también es que, bueno, tener en cuenta a la hora de armar nuestros mapas conceptuales es que no hay que olvidar que los conceptos tienen que ir representados, como dice acá, desde lo más general al más específico, ¿no? En orden descendente, porque hay una jerarquía, ¿no? Y vamos a utilizar líneas cruzadas para los conceptos o proposiciones interrelacionados, como veíamos acá, como podemos ver acá. También vamos a ver que, bueno, son el producto de una reflexión y hay una relación con los conocimientos previos, como lo veíamos hace un momento, ¿sí? Y bueno, que eso supone el aprendizaje significativo, ¿sí? A partir de un mismo texto o tema, esto también es importante porque a veces yo pienso que hay que elaborar un mapa conceptual y no, puedo elaborar varios, puedo hacer varios mapas conceptuales sobre un mismo tema y como dice acá, son todos válidos y correctos, ¿no? Yo tengo que ver cómo lo voy a armar. A lo mejor vieron que veíamos el esquema, a ver, volvamos un poco al esquema, perdón, al esquema numérico. Acá, bueno, del tema uno yo armo un mapa conceptual y armo las ramificaciones para el tema 1.1, 1.1.1, voy armando las ramificaciones. Y del tema el punto 2 hago otras. ¿No? Y bueno, como dice acá, no hay un mapa conceptual unívoco y definitivo, ¿no? O sea, puedo armar varios, puedo rehacer el mapa. Y esto que se ve medio borroso sería un mapa conceptual de toda la teoría que hemos estado desarrollando hasta ahora, ¿no? Y ven que acá al principio, bueno, tenemos mapa conceptual que está recuadrado, tenemos el enlace, las líneas que funcionan como enlace y que fueron desarrollados por Joseph Novak. Bueno, y pasamos ahora al punto del resumen. Vamos a ver, bueno, esto creo que todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas. Hemos desarrollado, bueno, hemos aprendido a hacer resúmenes, o aunque sea lo hemos hecho de manera intuitiva, ¿no? Ahora, pero ¿qué viene a ser un resumen, no? Como dice acá, un escrito que lo que va a hacer es sintetizar, ¿qué cosa? Las ideas principales de un texto, ¿no? La extensión, bueno, como bien dice acá, puede variar, ¿no? Acá nos pone un número, dice un porcentaje de 25% del texto original, del texto base. Es decir, que si yo tengo 10 hojas, mi resumen tendría que quedar en 2 hojas y media. Pero esto puede variar. También he leído que la extensión puede ser de un 25 a un 35% del texto base o del texto original. Así que esto no tiene una exactitud matemática, a eso me refiero. ¿Y qué es también el resumen? Es una exposición breve de qué? De lo esencial de un tema o de una materia, ¿no? De lo más importante, como veíamos hace un rato, ¿sí? Y esa materia, o sea, puede ser efectuada de manera oral o tanto como escrita clases, entonces ahí también yo puedo hacer un resumen, tomar apuntes, hacer un resumen. Entonces, bueno, ¿en qué va a consistir? En reducir, sintetizar la información que contiene un texto, ¿no? O un documento o una exposición oral, como esta, por ejemplo, ¿no? En la cual yo voy a hacer un extracto, ¿sí? Que va a recoger lo más importante de lo que se ha dicho, de lo que se ha expuesto, de lo que se ha leído. Y con la mayor precisión posible y utilizando nuestras propias palabras, ¿sí? También es muy importante y hay que resaltar que se debe tomar nota en cuenta, digamos, las ideas principales sin alterar el sentido inicial del tema. O sea, que lo que yo escriba no tiene que cambiar el sentido de lo que se dice, del tema central, del tema que está siendo abordado.
cómo podemos hacer o cómo haríamos un resumen, ¿no? O cómo se hace un resumen. Eh, Esto lo veíamos cuando veíamos texto explicativo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer primero? Bueno, se comenzará, dice acá, ¿no? Con la idea general, o sea, con el tema del texto. ¿Cuál es el tema que desarrolla el texto que tenemos que resumir? Primero tenemos que leer y ver cuál es el tema que desarrolla, cuáles son las ideas principales y posteriormente reconocer las ideas secundarias, ¿sí? Entonces, lo que yo hago cuando resumo después es establecer una relación entre todas esas ideas y lo tengo que hacer de tal forma que cuando yo lea el resumen haya una coherencia. Es decir, que yo armo un mini texto, del texto más grande armo un mini texto que tiene que tener coherencia, ¿no? Que tiene que contener dentro de sí lo más importante, lo más relevante. ¿Para qué me puede servir un resumen, ¿no? Eh, de aprendizaje. Por eso es muy importante comenzar a aprender a hacer un resumen, ¿no? Que lo que te va a facilitar es la comprensión de los contenidos, ¿no? Esos contenidos que son revisados en los distintos cursos, eso quiere decir en las distintas materias de una carrera que es la que están por emprender ustedes, y bueno, que se hace a través de una síntesis de una información de esos textos que los profesores entregan a leer en cada sesión, en cada clase. Bueno, esos textos van a funcionar como el apoyo principal para el docente en sus clases. eh, ¿Por qué? Porque van a transportar ese contenido teórico en el que se basa la asignatura. O sea, el profesor cuando va también a dar clases, nosotros cuando vamos a dar clases también leemos y armamos esquemas, hacemos resúmenes y después lo que nosotros hacemos es explicar, abordar una teoría y hacerlo de manera sintética y clara. Bueno, esta sería la estructura básica de un resumen, ¿no? Acá tenemos un cuadro, ya hemos visto cuadro, bueno, esto sería un cuadro, ¿no? Entonces vemos que tenemos la etapa y la función, ¿no? La etapa del resumen y la función. Vemos que tiene una estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué va en la introducción? Bueno, en la introducción se presenta el tema y cuál ha sido o cuál es el propósito del autor del texto que se resume, ¿no? Bueno, en desarrollo vamos a explicar los temas centrales del texto original. ¿Mm? Y en la conclusión vamos a ofrecer una síntesis de los contenidos tratados en ese resumen. Así estamos llegando de esta forma al final de lo que tiene que ver con la representación de la información. Y ahora vamos a abordar otro tema muy importante, que es el tema de la escritura de textos académicos, ¿no? Eh, este otro tema que ustedes tienen en la cartilla, que también van a tener que estudiar para el examen que tienen, ¿no? A ver, desarrollemos un poquito lo que tienen ustedes de manera teórica en la cartilla. ¿No? ¿Qué es escribir o cómo escribimos, ¿no? Vemos que son preguntas también. Hay muchas preguntas. Hay que aprender a preguntar, a hacerle preguntas al texto. Eso es importantísimo. También es una forma de estudiar. Y bueno, vamos a ver que para comenzar tenemos que erradicar algunos mitos que, como dice acá, están como muy difundidos en el ámbito académico. Y bueno, vamos a tener que comenzar a pensar la práctica de la escritura como una práctica, como un acto de comunicación y de creación de conocimiento. Eh, de hecho, sí, porque yo cuando escribo estoy comunicando algo, cuando escribo un trabajo práctico, cuando escribo un informe de lectura, cuando escribo un parcial, eh, estoy comunicando algo, perdón. Y también es un momento de creación de conocimiento, donde yo voy creando, voy desarrollando, como mejor sé, la respuesta a una consigna.
o que podría ser la respuesta a una consigna, ¿no? Y que, bueno, como dice acá, es muy particular o tiene sus particularidades en el ámbito académico. Ahora hay que darnos cuenta de que la escritura, en general, no solo en la universidad, no es una mera expresión. Este sería un mito también, ¿no? No es subjetividad pura. Es un trabajo. eh, es un trabajo y que implica un gran esfuerzo cognitivo. Yo necesito aprender a escribir. Y es un trabajo retórico entendido como la elaboración de un discurso, como la creación de un discurso. Y que, bueno, tiene que tener en cuenta elementos necesarios para los receptores, ¿no? Para que los receptores puedan interpretar ese mensaje. Pues, cuando yo elaboro un parcial, el profesor cuando vaya a corregir tiene que interpretar, tiene que reconocer lo que yo le estoy queriendo transmitir, el mensaje, ¿no? Y vamos a ver que estos textos, estos escritos, como ustedes pueden ver acá, al igual que los párrafos y las oraciones, se componen, ¿no? Componen entre comillas, ¿no? Se van a armar, se van a estructurar, ¿no? Ahora, nosotros podemos, bueno, componen, dice, podemos pensar qué se compone. La música se compone y tiene una forma particular de escritura, ¿no? Bueno, ellos utilizan un pentagrama, que está en clave de sol, utilizan notas, una blanca, una corchea, una negra, una redonda. Nosotros vamos a utilizar para construir nuestros textos palabras, ¿no? Vamos a construir con las palabras oraciones, vamos a construir párrafos. Y bueno, otro texto, perdón, otro mito es el de que la escritura no surge por inspiración ni en forma espontánea, ¿no? Eh, es decir, que no sale así como me he sido tocado hoy por un ángel y escribo y me sale todo así espontáneo. No, es una, como dice bien, como bien dice acá, es una tarea intelectual, ¿no? Y en esta tarea intelectual van a intervenir mis conocimientos previos. Y van a intervenir los conocimientos previos del tema que se va a desarrollar o que se tratará, como dice acá, ¿no? También los conocimientos lingüísticos, es decir, las formas, por ejemplo, eh, respetar las normas de escritura, las reglas de acentuación, el uso de signos y también, bueno, el pensamiento lógico e intuitivo. Escribir es un proceso, como dice acá, ¿no? Proceso de escritura. ¿Por qué? Porque es un proceso. Y para hacernos más fácil esta tarea de escribir, para simplificarla, ¿sí? Es bueno pensarla así, como un proceso que tiene varias etapas o que tiene etapas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas etapas que nosotros tenemos que tener en cuenta? La primera es la de la planificación. ¿Mm? ¿Y qué viene a decir esta etapa? Que producir un texto o la producción de un texto comienza, se origina antes de la escritura, antes de que yo me sienta a escribir, ¿sí? Y eso se hace en el momento de la planificación. En esta etapa, nosotros como escritores nos vamos a preguntar cuál es la finalidad de nuestro escrito, ¿sí? A quién está dirigida, quién es el destinatario, qué género discursivo es el mejor para su finalidad, ¿sí? Qué registro lingüístico o variedad de lenguaje se corresponde con este tipo de escrito. O sea, no voy a responder lo mismo, no voy a escribir igual si tengo que responder las consignas de un parcial, si tengo que elaborar un informe de lectura o si tengo que escribir una monografía o un ensayo. ¿Mm? Entonces, ese momento de planificación va a incluir también la consulta a la bibliografía brindada por la cátedra o algún otro tipo de bibliografía que he podido conseguir, ¿no? Bueno, también el acopio de datos, también es importante la organización de las ideas, ¿sí?
cuáles son las más importantes, qué orden van a tener en el texto. ¿Mm? Y por lo general, esta planificación se vuelca en un primer momento de escritura que es la de la escritura de los borradores o de los mapas conceptuales o de los esquemas. ¿Cuál sería la segunda etapa? Bueno, es la puesta en el texto, ¿sí? Es decir, la escritura propiamente dicha. ¿Mm? Entonces voy a escribir, ¿qué voy a escribir? Las ideas que he planificado, ¿no? Voy a redactar oraciones. También, bajo la guía de este plan, nosotros como escritores, o bueno, el escritor organiza esos materiales que ha seleccionado, ¿sí? Organiza los materiales seleccionados en un texto, ¿sí? O sea, los materiales que él seleccionó le va a dar la forma de texto. Y si se trata de un escritor avesado, de un experto, ¿sí? Lo que va a hacer este escritor es atender simultáneamente problemas ortográficos y gramaticales, léxicos y sintácticos. ¿Por qué? Porque él tiene el conocimiento de las normas ortográficas, las reglas de escritura, ¿m? Cómo va a utilizar el léxico, cómo sintácticamente va a construir o va a elaborar una oración, va a construir un párrafo. Pero en el caso de que no se trate de un escritor experimentado o que sea poco experimentado, lo que se aconseja es concentrar esa atención en las ideas y dejar para un momento posterior la corrección de la sintaxis y de la ortografía. ¿Mm? Ese momento posterior tiene el nombre de revisión, ¿sí? Ahora, transformar un plan en texto, o sea, esa planificación, transformarla a un texto, requiere el desarrollo de ideas. Y lo que yo tengo que hacer es mantener la coherencia y la cohesión a lo largo del texto, ¿no? Tengo que evitar saltar de un tema a otro, esos saltos bruscos de un tema a otro. No voy a hablar de una cosa y voy a pasar a hablar de otra, no, tengo que seguir hablando del mismo tema. El empleo correcto de conectores, ¿para qué? Para relacionar frases, ¿sí? Evitar repeticiones innecesarias. eh, para eso puedo emplear también el uso de sinónimos, que veíamos que era un mecanismo de, perdón, sí, un mecanismo de cohesión. Bueno, observar que la puntuación colabore también, ¿no? Es decir, emplear los signos de puntuación de manera apropiada, ¿sí? Para que colaboren en la comprensión de las ideas del texto, ¿no? También tengo que prestar atención, atender a la construcción de párrafos y oraciones. ¿Para qué? Para que se respeten las reglas morfosintácticas del español y los signos de puntuación colaboren a esa claridad conceptual. Porque piensen que colocados los signos de una forma le pueden dar sentido, un sentido al texto, y colocados de otra forma le pueden dar otro sentido al texto. Por eso es importante conocerla. También tengo que tener en cuenta y tengo que seleccionar cuál va a ser el léxico adecuado para el tema, cuál van a ser esas palabras adecuadas para el tema, para el ámbito, para el receptor. ¿Sí? Y las intenciones y objetivos mías como autor. Y bueno, después llega el momento de la revisión, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir? Bueno, podemos decir que estas etapas que hemos estado viendo recién, que todas estas etapas de escritura son recursivas y que el autor, o sea, nosotros vamos a ir revisando el escrito a medida que vamos escribiendo, ¿no? Pero, no obstante eso, eh, tengo que destinar un momento específico para la revisión, después de la escritura, de esa primera versión o de ese borrador. Eh, o cuando hacen un parcial, piensen que ustedes escriben, desarrollan el parcial y después ¿qué hago? Al último, ¿qué hago? Releer, revisar las consignas para ver si
respondido de manera adecuada, ¿no? Entonces, es importante el momento de la revisión, que algunos autores la van a llamar edición final, ¿no? Bueno, en la revisión lo que hacemos es, o lo que hace el escritor, es una relectura y una corrección del texto, ¿no? Y volviendo al ejemplo del parcial, por ejemplo, yo puedo ver si escribí correctamente o me puedo dar cuenta de que he escrito mal alguna palabra o de que he desarrollado mal algún concepto o que lo he explicado mal. Entonces, es importante la revisión. Bueno, ¿qué ocurre también cuando hago una revisión, no? Nosotros cuando hacemos una revisión vamos a reflexionar sobre el contenido del texto que acabamos de elaborar, ¿sí? Y sobre el tema que estamos desarrollando. Eh, y por eso, o como resultado de eso, cuando terminamos de hacer esa revisión, cuando terminamos de hacer esa tarea, siempre sabemos más. Eh, y bueno, algo también a tener en cuenta importante es que en esta etapa de revisión nosotros podemos hacer cambios. ¿Qué vamos a cambiar? ¿O qué podemos hacer? Podemos modificar el plan, podemos ajustar la calidad y la cantidad de la información, o sea, podemos escribirlo mejor y de una manera más breve o más extensa. Podemos cambiar el orden de los párrafos si entendemos que el orden que hemos empleado no es el correcto. Podemos suprimir o cambiar palabras o frases que pueden resultar repetitivas o poco claras. Podemos expandir oraciones, es decir, hacerlas más largas, emplear más palabras en esa oración, ajustar la sintaxis de las oraciones, o sea, ver si están bien elaboradas, bien escritas. Corregir la concordancia, por ejemplo, eso lo habíamos visto, ¿no? Ver que hay una concordancia entre las palabras, o sea, que, que están en el mismo género y número. Y la correlación con los tiempos verbales, ¿no? Que esto también es importante. Además, también podemos corregir la ortografía en esta etapa. Bueno, ¿cómo se escribe un texto académico? Bueno, vamos a ver que este proceso de escritura se realiza de la forma que acabamos de abordar, que acabamos de explicar, en todos los ámbitos discursivos, ¿no? Pero es especialmente importante, como dice acá, en los géneros del ámbito académico, ¿no? ¿Por qué? Porque en este ámbito se nos exige mayor rigurosidad en el contenido y en la expresión. ¿Mm? No puedo responder, no puedo escribir cualquier cosa. Eh, y bueno, vamos a ver que nosotros tenemos que emplear a la hora de escribir, de elaborar nuestros escritos, un estilo académico, ¿no? Debemos emplear un estilo académico. Eh, y algunos de los rasgos de esos estilos o de ese escrito académico es la presencia de un lenguaje especializado. O sea, yo tengo que utilizar términos técnicos, ¿no? Eh, como el que les decía en clases pasadas, homeostasis, o ahora que vimos sístole, diástole, no vimos, sino que la nombramos solamente. No vimos qué quiere decir eso. Bueno, enunciados no marcados también. ¿Qué quiere decir eso? Que no hayan marcas de subjetividad. La inclusión de conceptos teóricos, eh, y solamente en la opinión o cuando se me pida una opinión pueden aparecer o puede aparecer alguna marca de subjetividad. ¿Mm? Bien, de esta forma eh, hemos concluido todo lo que tiene que ver con el módulo de eh, lectura y comprensión de texto. ¿Mm? Ustedes el día de mañana van a tener el examen. ¿Cómo va a ser ese examen? Bueno, ese parcial que ustedes tienen que rendir mañana está estructurado o está pensado para que sea de respuesta, perdón, de multiple choice, de opción múltiple, ¿no? En el examen van a tener ustedes una pregunta y van a tener
en algunos casos 3 opciones, en algunos casos 4, y ustedes tienen que seleccionar cuál es la correcta. ¿Mm? Van a tener definiciones, por ejemplo, de algún concepto, de algún, por ejemplo, texto, ¿no? Entonces ustedes van a tener ahí la definición, van a tener 3 definiciones y van a tener que ver cuál es la correcta, cuál está definiendo texto como lo hemos visto en las clases y como está en la cartilla. ¿Mm? En otros casos van a tener, bueno, van a tener que también una consigna donde tienen que elegir entre 3 opciones, pero, por ejemplo, se enumeran los procedimientos de cohesión. Ustedes tienen que ver cuál es la correcta y seleccionar la opción correcta. Es esa la forma en la que van a ser evaluados mañana. Eh, Entiendo que hay 4 comisiones